Capítulo 9. El linaje, los ancestros, los grandes desconocidos. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Marco Tulio Cicerón. El símbolo es una vía de acceso a la información depositada en el inconsciente colectivo familiar. Desliza el velo sobre el silencio que impera en las profundidades de la memoria del clan. Escondidas, en apariencia, las memorias ancestrales pueden brotar de la psique del individuo en cualquier momento de su historia personal. Si examinamos el siguiente pasaje del Antiguo Testamento, observamos cómo la idea de culpa, falta o pecado se mantiene imperturbable durante generaciones, pareciendo un reclamo de justicia a sus sucesores, o bien de maldiciones ante ofensas recibidas. Mantengo mi amor hasta 1.000.000 de generaciones, perdono las culpas, las faltas y los pecados, pero no tengo el culpable por inocente. Pido cuentas de las culpas de los padres a los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34,7. Si rescatamos del texto la palabra pecado vemos que procede de la raíz pet que significa pie, del latín, pecco, de la contracción pédico, cuyo significado es tropezar o cometer un error. El significado de la palabra error ha llegado hasta nuestros días, tras sucesivas transformaciones y contaminaciones, convertido en pecado. Tanto es así, que se ha creído, y aún se sigue creyendo en muchos casos que, una maldición o castigo es enviado por un sujeto o elemento externo a uno mismo, llámese Dios o dioses en el caso del politeísmo, como consecuencia de un pecado cometido. Pero examinemos el pasaje desde una perspectiva diferente. Pasando por alto un supuesto castigo divino arrastrado o heredado de generaciones anteriores, e interpretándolo ahora como un posible error cometido por alguno de los ancestros de una genealogía concreta. Cuando los errores perpetrados por uno o más componentes del clan quedan atrapados en el inconsciente colectivo de una línea familiar, se formará un tejido red codificada que irá construyendo un entramado como si de una tela de araña se tratara. Esto provocará una sucesión de patrones o programas de dichos errores, que se irán transmitiendo a sucesivas generaciones. También factores genéticos. Y así seguirá hasta que un componente de esa cuna, en alguno de los eslabones de la secuencia familiar, detecte y revele, es decir, haga consciente este fantasma del pasado. La toma de conciencia le obligará a liberar el dolor y la carga de generaciones a través de su propia realidad presente, tejiendo una nueva codificación, y restableciendo así la armonía en las generaciones sucesivas. Será la fórmula para redimir los errores encapsulados. En la antigüedad se transmitían generacionalmente y de forma oral los valores, la cultura y la historia familiar, eso es, todo el conocimiento de la casa o árbol generacional, y todos los miembros de un clan conocían la historia y mapa de su linaje desde el principio, incluyendo dramas familiares y heridas transgeneracionales. No existían los llamados secretos de familia. Hoy, algunas ramas de la psicología moderna, a este secreto lo denominan muerto o fantasma familiar. Mateo en el capítulo 1, 2:17 relata así. Abraham fue padre de Isaac, Isaac, de Jacob, Jacob, Judá y sus hermanos, Judá fue padre de Fares y Zara, nacidos de Tamar, Fares fue padre de Hesrón, Hesrón, de Aram, Aram, de Aminadab, Aminadab, de Naasón, Naasón, de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, nacido de Rahab, Booz fue padre de Obed, nacido de Ruth, Obed fue el padre de Jesé, Isaí fue el padre de David, el rey. David fue padre de Salomón, nacido de la mujer de Urías, Salomón fue padre de Roboam, Roboam, de Abies, Abies, de Asa, Asa de Josafat, Josafat, de Joram, Joram, de Ocías, Ocías, de Jotam, Jotam, de Acaz, Acaz, de Ezequías. Ezequías,
Manasés, Manasés de Amón, Amón, de Josías, Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos. En aquel tiempo hubo la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Y así hasta 3 veces 14 generaciones. Actualmente, pocos por no decir nadie, sería capaz de nombrar o enumerar sus antepasados más allá de 2 generaciones. Estamos perdidos, ciegos y sordos. Eso sí, la capacidad de verbo, rea no la hemos perdido, y continuamente creamos absurdidades. Orígenes generacionales. En el año 3600 a.C., bajo el gobierno chino del emperador Fuxi, se decreta la obligatoriedad del uso de los apellidos matronímicos en todo el país. El linaje materno es el real. Esta costumbre se mantiene durante milenios, y es en el año 1500 a.C., durante el reinado del emperador Shang, que se empezará a heredar el apellido del padre. El Imperio Romano disponía de la llamada trianómina, que consistía en un nombre de pila o primer nombre, un segundo nombre que correspondía al del clan o gens, y un tercero que procedía de la rama familiar. Existían excepciones de un cuarto nombre honorífico, como fue el caso de Publio Cornelio Scipio el Africano al tratarse del general que derrotó a Aníbal durante la batalla de Zama. Tras la caída de Roma, Europa se sumerge en la etapa más oscura conocida, la Edad Media. Fue durante esta época cuando se renuevan las identidades y se olvidan las fórmulas romanas de los apellidos. Solo la nobleza seguirá usándolos, el resto, sobrevivirá con el nombre de pila. Durante el siglo XII, la población crece de manera acelerada y se convierte en tarea complicada identificar a las personas con idénticos nombres. Es entonces cuando se determina establecer que, detrás del primero se añadirá el nombre del oficio que desempeña cada persona. Y así quedará, Juan el panadero, Pedro el herrero, molinero, sastre, pastor etc. Más tarde se incorporan los apellidos geográficos derivados de paisajes naturales, puente, río, arroyo, colina, monte, bosque, prado, ribera, roca, perales. Los de características personales fueron muy populares en el Imperio Romano, nadie se sentía ofendido por llamarse de apellido, cojo, bizco o tartamudo si este era un rasgo propio. También rubio, pelirrojo o rojo, calvo, delgado, grande, pequeño, serio, alegre. El apellido es, por tanto, una forma más de expresión vital y esencial, de aquello que somos y de lo que formamos parte, la suma de realidades pasadas. Sin identidad. En la actualidad, el hombre es incapaz en la mayoría de los casos de poder consultar ni acceder siquiera a 2 generaciones anteriores. Un individuo apenas conoce la historia de la generación anterior a la suya, es decir, la de sus padres. Y probablemente, lo poco que conoce será de forma fragmentada y subjetiva, relatada de forma parcial por alguno de sus progenitores, a veces incluso con el afán de no revelar algún suceso pasado, propio o de la familia. Para alcanzar un conocimiento real de sí, es preciso que el buscador conozca, entre otras cosas, de dónde viene y hacia dónde dirigir sus pasos. La historia familiar está inevitablemente unida a la historia personal de cada uno. El trabajo de investigación, estudio y despiece de la realidad familiar llevará al individuo a comprender ciertas fracciones de su vida. ¿Por qué nació un día determinado? ¿Por qué le pusieron un nombre concreto y no otro? ¿Por qué hay una trama familiar no resuelta? Y sobre todo, ¿por qué le afecta todo ello en un momento concreto de su realidad presente? Las ramas genealógicas se identifican como organismos vivos que sienten y se transforman continuamente. Cada miembro cumple una función, y cualquier cambio o acción significativa de uno de ellos afectará a toda la red. Cada clan o familia utiliza un lenguaje no verbal que le es propio,
compuesto de miradas y gestos, incluso a veces de frases características que usaran de forma no consciente. El inconsciente colectivo familiar habrá registrado durante generaciones una información concreta, la cual, mayoritariamente cada miembro de la gens mantendrá sin descodificar. El inconsciente se servirá de los campos de resonancia mórfica para tal tarea. Rupert Sheldrake, autor de la teoría de los campos mórficos, nos habla de ellos como sistemas naturales autoorganizados. Esta teoría nos indica que la causa de las formas es la influencia de estos campos organizativos. La característica principal expresa que la formación de ideas, cristales, moléculas, incluso de las sociedades mismas, dependen de la manera en que otros tipos similares de estructuras han sido organizados en el pasado. El campo de resonancia mórfica es el medio por el cual una información es transferida a través del espacio-tiempo, de un sistema anterior a uno posterior con el mismo modelo o patrón. Todo ello nos indica que las especies biológicas comparten campos de información que no solo se transmiten genéticamente, sino que existe una memoria más allá de la materia, sustancia viva de la naturaleza misma. Es a través, y gracias a la naturaleza de estos campos que podemos realizar nuestro propio éxodo particular e íntimo, dirigiéndonos hacia una posible salida de la caverna. Si somos capaces, eso sí, de descodificar los registros anclados en la trama familiar, podremos iniciar el camino de retorno. Algunas de las claves las encontramos en el símbolo. El símbolo se encuentra inscrito en el mito. El inconsciente lo captura y retiene en nuestro imaginario colectivo quedando a la espera de interpretación. La importancia del símbolo en cada cultura hace que necesitemos de nuestros propios códigos culturales, y por qué no, cultuales, para su decodificación. Por tanto, no será lo mismo el color rojo para un individuo occidental que para uno oriental, ni tampoco el dragón para la cultura china que para la grecorromana. De ahí la trascendencia de cada pueblo entre en relación íntima con el símbolo. La interpretación se realizará teniendo en cuenta cuál fue la cultura donde el mito se originó.